que hay cambios son irreversibles. Llegamos tarde y no hay vuelta atrás. Es decir, hay que gastar menos, por otro lado hay que gastar mejor. Efectivamente, introducir energía solar y eólica. Estamos en un camino, hay que hacer infinitamente más y estamos ante el mayor reto, pero también la mayor oportunidad. Si tú eres capaz de producir energía en tu país más barato, pues las industrias se van a desplazar a tu país. ¿Ahí es donde está la oportunidad para España? En la parte de hidrógeno, en la parte de renovable. La transición energética es una oportunidad a nivel europeo. Hay una lucha por quién se lleva el crédito, quién realmente es capaz de atraer la industria, tener energía más barata. Simplemente agradeceros el día que hace que estéis aquí y ya inmediatamente pasa a las cartas. Muchísimas gracias, de verdad. Fuerte aplauso, por favor. Si quieres empezamos, Alejandro, con una súper breve introducción, porque es verdad que tenemos muchas preguntas, tenemos mucha tela que cortar, así que si queréis una breve introducción de la mesa. Bueno, mi nombre es Alejandro Gatas, tengo un pie puesto en la Universidad Politécnica, otro pie puesto en Photon, startup que publiqué hace 2 años, y lo que hacemos es una tecnología de almacenamiento de alta temperatura para aplicaciones de larga duración. Hola, yo soy Alberto Tori, trabajo con la Fundación Electric Gate, que se centra en el desarrollo tecnológico, desarrollo de tecnologías limpias, se llama Breakthrough Energy, y lo que hacemos básicamente es tener un fondo de capital riesgo, en el que trabajamos con startups, pues como la que acabamos de comentar. Tenemos también pues, diferentes tipos de programas para apoyar investigación como proyectos. Y bueno, en definitiva, nuestra idea es desarrollar tecnología para ayudar a conseguir el net cero. Yo soy Eduardo Calderón, soy CEO de Energy. Energy es la plataforma líder en energías renovables en Europa. Nacimos en Francia, llevamos hasta la fecha levantados pues, más de 400 millones de euros y nuestra idea es intentar democratizar al máximo la inversión en renovables y en ese camino estamos, ¿no? Hemos abierto las operaciones en España este año y llegamos también pues, justo hace unos días de abrir también en Italia, o sea que para nosotros pues, eso es el principio y esperamos bueno, pues, que puedas tener pues, la permeabilidad que necesitamos, ¿no? Para poder impulsar las renovables. Ahora, y para terminar, mi nombre es Juan Diego Bernal, soy el responsable de Energy Transition, que es un fondo de 150 millones para invertir en compañías de base tecnológica que ayuden a descarbonizar o a acelerar la transición energética, ¿vale? Entendiendo esa transición como la transformación en la cual generamos, transportamos y consumimos la energía. Hemos hecho 3 inversiones de este año, a lo mejor luego tengo ocasión de hablar un poquito de ellas y nada, con mucha ilusión de estar aquí y ayudar a los que puedan. Bien, pues millones de gracias. Bienvenidos además a Guaira rápidamente. Mi nombre es Carlos Ruiz Sánchez, responsable de toda la parte de Scouting y Dipfo en Guaira, es uno de los vehículos de Telefónica para invertir en innovación. Y gracias Margarita, gracias también por albergar hoy esta reunión, ¿no? Que creo que va a ser bastante interesante. Justo y retomando también con lo que estaba comentando Juan, el objetivo de 0 emisiones en el año 2050, empezamos y haremos de una manera ágil también a contestarlas. ¿Qué consecuencias pueden ocurrir si no cumplimos ese objetivo, ¿no? O sea, al final, ¿cuáles serían las 3 principales consecuencias para la población si no logramos alcanzar ese objetivo de emisiones 0 en el año 2050? Empezamos, venga, empezamos por aquí, si te parece, ¿sí? Venga, Alejandro. Vale, dale. Fenomenal. Dale. Sí. No, nosotros siempre, cuando hablamos de reducción, hablamos siempre de los números, ¿no? De 51 y de 0. 51 es justamente esa cifra, ¿no? Que tenemos a día de hoy de emisiones de CO2 equivalente a nivel mundial, ¿no? Que bueno, ocurre cada año, ¿no? La idea es, como estaba diciendo, traer esto a cero, ¿no? Y esto pues no es una tarea fácil, ¿no? De hecho siempre hablamos que es la tarea más complicada que el mundo ha tenido a día de hoy, porque la energía como tal, no solo es electricidad, es calor, son muchas maneras, son muchos sectores involucrados en ello, ¿no? Y de diferentes ámbitos. Lo que estamos viendo realmente, ¿no? Y lo que estamos persiguiendo ya a día de hoy, ¿no? Y lo vemos cada verano con incendios, ¿no? Lo vemos cada verano con torrenciales, ¿no? Y con eventos meteorológicos extremos, ¿no? Cada vez más, pues es una aceleración del clima. Si realmente pues, no conseguimos conseguimos que la temperatura aumente más de 1,5 grados, ¿no? Que se está discutiendo además en Dubái, ¿no? A partir de hoy en la COP,
pues lo que primeramente vamos a poder ver es un mayor aumento por ejemplo de las migraciones. Toda la zona del Ecuador, ¿no? Donde seguramente los incrementos de temperatura, ¿no? Afectan en mayor medida, pues derivará en mayores sequías, lo que hace que los cultivos, ¿no? que a día de hoy pues, producen en aquellas zonas no sean viables, conllevando pues, la pérdida económica de las familias allí. Por tanto, no aumentando eso que estaba diciendo, ese ratio de migración, ¿no? hacia otras zonas, y bueno, eso va llevando pues, muchos desequivalencias, ¿no? A nivel social, a nivel cultural, a nivel económico, ¿no? Menciona aparte que estábamos diciendo, ¿no? Porque muchas zonas en las que pues, cultivos, ¿no? que se podían entrar de nuevo, temperaturas mucho más extremas en verano, todos estos eventos, ¿no? que como decía, ¿no? de incendios y etcétera, pues produciéndose, ¿no? con mucha más frecuencia, ¿no? Al final pues es una mayor diferencia, ¿no? entre clases, ¿no? Y al final pues bueno, muchas veces tendemos a tener esta visión estática y no decir, bueno, aquí en Madrid no, pues ¿qué me va a ocurrir? ¿no? Pues seguramente nada, ¿no? Lo que tienes que hacer es que pues, pasar más calor en verano y tendrás que poner más tu aire acondicionado, pero lo que sí que de aquí es un problema global, ¿no? que al final la manera en la que esto lo notaremos pues será de diferentes, ¿no? de diferentes maneras. Bueno, pero pasará nada, primero que nos freiremos, o sea, hace bastante calor, pero luego además yo creo que es también como la pescadilla, ¿no? Que se mueve la cola, o sea, al final, más calor, un estilo de vida menos saludable en el sentido de también, ¿no? Calidad de vida, digamos, y luego decías, subir también el aire acondicionado, o sea, al final no deja de ser también Y lo vicioso. lo vicioso. Eduardo, creo que esas consecuencias... Vamos, yo comparto su visión, me parece que a lo mejor no estoy tan de acuerdo. Yo sí que creo que en España van a cambiar muchas cosas. De hecho, España probablemente es un país en el que está justo en esa zona en la que no estás en el Ecuador, pero a lo mejor dentro de 15 años sí lo estás y tus condiciones de vida ya no son las mismas. Va a haber... vamos, que se haga esta pregunta a día de hoy es interesante porque si le hiciésemos en la calle probablemente el 95% de la gente no te la sabría responder o cree que no va a haber ninguna consecuencia, sería la respuesta. Y eso yo creo que es uno de los temas que tenemos que cambiar urgentemente, porque sí que va a pasar, sí que está pasando ya, de hecho ya hay cambios a nivel reversibles, ya de hecho ya vamos mal, ya vamos tarde y no hay vuelta atrás, eso no va a volver, hay cambios en la biodiversidad marítima que no van a volver y lo que sí te va a pasar pues es que vas a tener mucho menos capacidad de alimentar a la gente y va a haber muchas más muertes por horas de calor, o sea, las cifras, bueno, yo recordaba hace poco, creo que había, ahora con el motivo de la COP, que ha arrancado más con mal pie porque Estados Unidos y China se han presentado, o sus presidentes no se han presentado y son los dos mayores productores de emisiones de gases invernaderos, entonces no vamos muy bien en ese sentido, pero sí que tenemos que tener un poco los órdenes de magnitud donde nos movemos y yo creo que la realidad es que la mayor parte de la gente no las tiene y no es consciente de realmente la situación que tenemos, ¿no? Pero bueno, eso forma parte del reto, yo creo que es uno de los mayores retos, seguro que lo hablamos ahora mucho y vamos a discutir bastante porque están ahora mismo en Dubái en ese tema y no creo que se pongan de acuerdo, ¿sí? Pero bueno. Pues luego más adelante además abriremos el melón España, ¿no? Para aterrizar un poco. Pero, bueno, Juan... No, o sea, en realidad no coincido a la situación. Yo creo que lo que a lo mejor es un problema del ser humano, ¿no? Todo lo vemos en términos económicos, más allá de desigualdad social, de despoblación, todo eso tiene una traslación directa a euros o dólares. Creo, y lo repetiremos, por lo menos una idea que a mí me gusta, esto no es de un día para otro, pasarán décadas, pero de manera inexorable, si no se hace mucho más de lo que se está haciendo, todos lo sufriremos, ¿no? En términos económicos, sin más. Alejandro, ¿cuál es tu visión o cuáles son esas consecuencias? Entiendo que también la mesa estamos todos bastante de acuerdo, pero también lo lanzo con a qué ritmo, ¿no? O sea, algún dato, pues, a qué ritmo estamos reduciendo esas emisiones de efecto invernadero para llegar a alcanzar ese objetivo que estamos hablando, ¿no? Bueno, yo diría que al ritmo que reducimos más bien es negativo, es decir, estamos aumentando las emisiones, ¿no? En el sector en el que más descarbonización se está haciendo, que es el sector eléctrico, donde estamos teniendo una revolución de energía solar y eólica, incluso en ese sector estamos aumentando las emisiones.
Y no es porque el porcentaje cada vez es mayor de renovables, eso es verdad, pero es que la demanda aumenta cada año. Creo que el año pasado la demanda de electricidad aumentó en 1000 teravatios hora, que es el equivalente a añadir un país como la India a consumir electricidad. Entonces, claro, lo que tienen que hacer las renovables para descarbonizar no solamente ser un porcentaje mayor, sino ganar la demanda. Entonces, claro, el reto al que nos enfrentamos es inmenso. Es verdad que el ritmo, hay regiones en el mundo en el que se está descarbonizando diferentes sectores, por ejemplo en España, en ese sentido creo que lo estamos haciendo muy bien. Creo que estamos en torno al 60% en el sector eléctrico de renovables, pero claro, el número se reduce en torno al 20%, si estoy equivocado, si nos vamos ya a toda la energía consumida, incluyendo transporte, etc. Entonces, cuando miras los gráficos realmente, donde se ve esa supuesta reducción de emisiones de CO2, eso no está ocurriendo en absoluto. Cada vez emitimos más CO2 y de una forma, además, acelerada. Entonces, quiero decir, yo no soy positivo. En cuanto a los objetivos, creo que el objetivo era llegar a una reducción del 40% de emisiones de CO2 para 2030, ¿verdad? Y creo que todos los cálculos estiman que lo mejor que se va a poder hacer es reducirlo en 2%. Creo que están por ahí. Entonces, claro, quiero decir, no podemos ser positivos en absoluto en cuanto a la reducción de emisiones. Teniendo este mensaje no positivo, ¿no? Sobre que nos están haciendo los deberes bien, ¿no? Al final lo que dices, pues no es que se están reduciendo, sino que están aumentando. ¿Cuáles son los principales retos, ¿no? que tenemos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? para hacer que para llegar a ese objetivo de cero emisiones? Alejandro. Sí, dale. Sí, digo yo. No, a ver, lo que está claro es que hay que generar. El sector energético es fundamental. El sector transporte, el sector industrias, el sector edificios, los sectores de las ciudades, que son el 70-80% del consumo. El alimento de la sociedad es la energía. Entonces, nos estamos alimentando a base de hamburguesas, digamos. Entonces, tenemos que cambiar la dieta. Cambiar una dieta a energías renovables es un poco hacerse vegetariano, si quieres, como símil, ¿no? Entonces, hay sectores en los que, como he dicho, es sencilla la solución, que es básicamente introducir energía solar y eólica, y eso está ocurriendo ya a ritmos muy grandes, pero hay otros sectores en los que no se está haciendo tan bien. Por ejemplo, el transporte, ¿no? Está el coche eléctrico, pero está muy lejos de llegar a descarbonizarlo. También está el sector térmico, en el que creo que va a ser interesante, y otros sectores en los que creo que quieren incorporar soluciones. Y bueno, nosotros supongo que tendremos tiempo de hablar del almacenamiento, que es lo que hacemos en nuestra startup. Creo que es la tecnología que posibilitará esa incorporación de las renovables. Sí, sí, bueno, dar un par de pinceladas más al cuadro que estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? ¿Y por qué están subiendo realmente las emisiones que decíamos antes, ¿no? Cuando hablamos de estamos instalando mucha renovable, realmente el año pasado instalamos más renovables que nunca, ¿no? En cuanto a solar y eólica que está ocurriendo. Cuando hablamos justamente, como decía al principio, de energía, ¿no? Lo que es la utilización de energía en forma de electricidad, pues como alrededor del 20% más o menos, de energía que utilizamos en el mundo, todo el restante es en forma de calor, ¿vale? No entrar muy en detalles técnicos, ¿no? Y como pues estábamos apuntando, nuestra visión es ahora mismo, ¿no? Estamos, un poco el foco que nosotros ponemos es tener en cuenta de que todo lo que hacemos a día de hoy el ser humano no implica un impacto, ¿no? De alguna manera. Cómo generamos, transportamos, utilizamos la electricidad, pues el sector eléctrico, ¿no? A día de hoy tiene unas emisiones de alrededor del 29% a nivel global. Cómo fabricamos las cosas que utilizamos, pues esa mesa, ¿no? El acero, ¿no? El cemento que utilizamos en los edificios, etcétera. Quiero decir, ocupa más o menos otro 30%, el 29% de las emisiones de CO2 que pueden tener en el mundial. El tercer gran problema que teníamos, ¿no? Que estábamos conectando a la agricultura, que es muy importante, ¿no? Alrededor más o menos del 20% y aquí se incluye pues, las emisiones de metano, que realmente es un poco mayor que hay en la agricultura a día de hoy, ¿no? Y en la ganadería. Incluye realmente la gestión del suelo, realmente cómo se utiliza, ¿no? Incluye justamente, ¿no? El contenido energético de los alimentos que utilizamos, por eso hablábamos incluso dentro del fondo, ¿no? Pues también tenemos experiencia con inversiones, ¿no? en startups, ¿no? Que intentan pues, cambiar la manera en la que fabricamos los alimentos, ¿no? A través de soja, a través de hongos, a través de este tipo de elementos.
sector de transporte, ¿no? Estamos haciendo grandes avances, nosotros en todas las emisiones a nivel mundial, grandes avances en la electrificación de carretera. Yo creo que ahí nadie tiene ninguna duda a día de hoy, pero hay grandes incertidumbres todavía, como ejemplos evidentemente, ¿no? Ir de un sitio a otro, ¿no? Sin emitir, ¿no? O incluso los barcos, ¿no? Y todos los electrocombustibles, ¿no? De estos que a día de hoy a partir del y finalmente los edificios. Una cosa también que muchas veces nos tiene en cuenta es que construir todos los edificios que tenemos en el momento requiere unas emisiones que están ahí, ¿no? Que no podemos volver a traerlas, ¿no? Pero no solo eso, sino que además utilizarlos con completa beneficio, que ya hablamos de erupciones en cuanto a bombas de calor, en cuanto a maneras de calentar de otra manera, ¿no? Pero es 17% de las emisiones mundiales. Y bueno, yo creo que justamente no es un reto, yo creo que es un multireto, ¿no? Son varias cosas y por eso nuestro enfoque es desarrollar tecnologías, conseguir abaratar tecnologías para que el mercado tenga alternativas reales, ¿no? Pues en un futuro a cómo hacemos las cosas, a cómo causamos este impacto, ¿no? en nuestra manera de vivir y bueno, ¿no? Y en función de cada una de estas verticales, pues hay un reto, ¿no? Pues, digamos, incluso en el sector eléctrico no es tan sencillo, ¿no? Tenemos a día de hoy, yo creo que nadie pone en duda que la solar fotovoltaica y la eólica son más baratas que nunca, pero ¿qué pasa con el almacenamiento? ¿Qué pasa con la red? Es que hace falta desviar, estábamos viendo por mí que había salido de Astro, de la energía, y hablaba que a 2050 hace falta 8.000 millones de kilómetros para hacer extensiones de global, ¿no? Y eso es lo mismo que ir desde la Tierra a la Luna, ¿no? En cuanto a distancia. Y bueno, quedan muchos retos por resolver, pero ahora tenemos científicos ingenieros muy que están intentando trabajar en todos estos aspectos, ¿no? Y bueno, ya te lo veía. Y Eduardo y Juan Diego, viendo, bueno, ¿estáis de acuerdo, no? Si ese ritmo de reducción es suficiente, si no, y luego justo revisar cuáles son esos retos, ¿no? para conseguir. El ritmo claramente, luego estamos de acuerdo que no es suficiente. Entonces, ahí, pues, nosotros en esa parte estamos intentando pues, facilitar que la ciudadanía, porque yo creo que tienen que empoderarse en este cambio, es decir, no podemos dejar todo en manos de los gobiernos, de la legislación, de la regulación, y eso es un poco el camino que ENERGIP intenta abrir. Al final nosotros promovemos, pues somos un punto de contacto entre promotores, entre gente que necesita, que está desarrollando proyectos, ya sea de storage, ya sea de almacenamiento, ya sea de eficiencia energética, ya sea de generación. Obviamente los de solar y eólico pues son los que más hemos promovido, porque es donde más demanda ha habido, sobre todo en Centro Europa, pero bueno, estamos viendo otro tipo de tecnologías, estamos mirando modelos también pues cada vez más disruptivos, intentando ofrecerlos a nuestra base, pero nuestra voluntad es, y de hecho dejamos invertir a la gente desde muy poco dinero, solo 10 euros, os lo digo. Entonces, realmente la necesidad es, oye, el cambio tiene que venir de los ciudadanos, son ellos los que tienen que ser los primeros conscientes de que tienen que utilizar pues, módulos de transporte sostenibles, o sea, que tienen que priorizar otro tipo de forma de transportarse. Yo creo que con lo que comentabas ahora mismo estoy totalmente de acuerdo. Y no sé, ya pasado un momento antes por la parte de la dieta, he dicho dieta energética. Yo creo que España es uno de los mayores consumidores de Europa de carne, y la ganadería, la agricultura, pues tiene un impacto enorme en la deforestación. Nosotros también financiamos proyectos de reforestación y pues, efectivamente tienen un componente de emisión de gases de emisiones de gases de efecto invernadero muy elevada. Entonces, hay que cambiar la dieta. O sea, entonces, que esto es muy disruptivo, muy agresivo, la gente pues obviamente pues, no le quiere cambiar su día a día, pero la situación en ese sentido pues tienes que cambiar el modelo de alimentación, ¿no? Entonces no es tan sencillo, pero bueno, nosotros en nuestro modelo de negocio pues lo que intentamos es que los ciudadanos pues puedan destinar una parte de sus ahorros a producir y a ser parte de este cambio, ¿no? Porque yo creo que es lo más relevante, ¿no? Si vamos a esperar que todos los gobiernos se pongan de acuerdo entre ellos, pues yo creo que todos vamos a coincidir que nos podemos quedar sentados esperando, porque pues probablemente no va a suceder, va a suceder mucho más despacio, y el ejemplo pues probablemente lo podemos estar viendo hoy en día con la COP que arranca hoy. Todo apunta a que pues, todos los científicos, todas las pues, informes de sostenibilidad que puedes ver, pues lo primero que te indican hoy, el primer acuerdo que tienes que llegar es cancela o elimina cualquier nueva construcción de planta de generación de energía fósil. Eso evidentemente pues no va a suceder, ¿no? China te lo va a pedir, te lo va a pedir la India, te lo va a pedir los Emiratos. Entonces
En ese sentido, pues bueno, hay que aceptarlo y hay que intentar pues, convivir con ello, y yo creo que la fuerza de los ciudadanos es mucho más de la que nos creemos hoy en día. Y bueno, intento ser muy breve. Coincido en que la velocidad a la que se están reduciendo las toneladas no es suficiente, esencialmente porque la economía, tal y como se ha fundamentado durante décadas, está basada en el carbón, gas y recurso mineral, y eso no se cambia de la noche a la mañana, y por lo tanto, si las consecuencias del cambio climático van más rápido que la tasa de adaptación del ser humano, vamos a sufrir, ¿no? Y no es por ser agorero, pero es importante que seamos conscientes. Coincido parcialmente, creo que tiene que ser esfuerzo colectivo de las personas, pero dejemos de echar carga a la gente. Tiene que ser esfuerzo a nivel regulatorio, a nivel gubernamental, a nivel academia, a nivel industria, tiene que ser un esfuerzo colectivo. Estamos ante el mayor reto que hemos vivido como Homo sapiens, es así, y solo se va a solucionar si todos apoyamos y contribuimos al cambio. Y en cuanto a los retos, yo que soy ingeniero me gusta todo segmentarlo mucho, ¿no? Oye, creo que hay que consumir mejor, hay que ser más eficientes, no solo en el ámbito del hogar, sino en la industria. Bueno, han comentado mucho, hay que reducir la intensidad energética, hay que generar de manera descarbonizada en los sectores en los que se pueda renovables y en los que no buscar alternativas. Aquí hay, a lo mejor hablamos luego un poco de tecnología, pero hay mucho que hacer en Waste to X. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer para intentar descarbonizar sectores que son difícilmente abatibles, se dice en el argot técnico. Creo que tenemos que intentar electrificar al máximo los usos finales de la energía, tanto por eficiencia energética como porque puede venir de las renovables. Creo que hay que hacer esfuerzos ingentes para que la red eléctrica y en general la red de suministro energético evolucione, se digitalice y sea capaz de absorber todos esos cambios. Y por último, una cosa que no hemos comentado y creo que es muy importante: incluso haciendo todo eso no llegaremos a ningún lado si no quitamos ya de la atmósfera CO2 que hay. Es decir, todas las soluciones que llaman de carbon capture, uso, el CCUS, ¿no? Captura, uso y storage del CO2 son esenciales y tecnológicamente todavía estamos muy lejos. Entonces hay como muchos retos todavía por resolver y de nuevo tiene que ser esfuerzo colectivo a nivel social. Vamos a salir encantados, yo no estoy agobiando, pero al final lo que decís es, y es la realidad, ¿no? Que todavía los deberes hay muchos por hacer. Como estaba diciendo antes Alejandro, ¿no? Estábamos comentando que según la información de las Naciones Unidas, uno de los factores que más contribuyen, ¿no? a ese cambio climático, estamos hablando que un 78% de la energía mundial son las ciudades, ¿no? Los que estaban un poco teniendo ese efecto, y producen más del 60% de las emisiones de efectos de gases invernadero. Entonces, y más adelante, como también estábamos diciendo antes con Juan Diego, hablaremos de la parte de tecnología, con todas esas startups, proyectos que están combatiendo la parte climática. Quiero aterrizarlo con qué fuentes de contaminación en las ciudades, ¿no? Son las principales que están contribuyendo, ¿no? a ese efecto invernadero, y qué otros factores, ¿no? Ese 40% restante, son los que lo están haciendo. Justo estábamos hablando, y me hacía gracia cuando estaba hablando antes con Juan, ¿no? De esa dieta energética que estábamos comentando, de las vacas. Hay un mito, no sé si es urbano, también, oye, lo pongo sobre la mesa, ¿no? De los gases de las vacas, también estábamos hablando, ¿no? Entonces no es urbano, porque vacas en las ciudades no hay. Entonces, ¿cuáles son esos proyectos? ¿Quiénes son los responsables? ¿No? También. Bueno, yo no sé si ni Alberto a lo mejor sabe decirlo mejor, pero yo, a ver, en las ciudades lo que ocurre es que centralizas la actividad humana, ¿no? Entonces, tienes transporte, tienes edificios, tienes incluso cierta parte de industria. Entonces, bueno, ¿cómo se miran los datos? Al final, pues depende de qué categorías quieras ver, ¿no? O sea, las ciudades centralizan mucha actividad humana y por lo tanto tienen mucho transporte, entonces acaba cayendo en el que ha sido de las ciudades pues un peso grande, ¿no? Pero bueno, yo diría lo que dijo Alejandro, que los números importantes son por sectores: industria, agricultura, transporte, electricidad, digamos, todo eso. Lo que pasa es que casuísticamente las ciudades pues, ocurre que se llevan gran parte del pastel. Entonces, creo que la pregunta era ¿qué acciones, no? Bueno, yo creo que la solución parece clara. Por un lado hay que aplicar eficiencia energética, es decir, hay que gastar menos. Por otro lado hay que gastar mejor, es decir, hay que meter más renovables. Entonces, por el momento, la solar y eólica parecen las soluciones renovables
con más potencial, son las que están creciendo más deprisa y tal. Y ocurre que esas dos fuentes de generación renovables son de electricidad. Por eso viene el concepto de electrificación. Es decir, que si eres capaz de generar mucha electricidad de origen renovable, ya digo que en España estamos en torno al 60 y tanto %, una solución es pasar a usar electricidad para casi todo. Como decías antes, el 50% del consumo energético en Europa es calor. Y el 70% de ese calor se genera con la combustión de carbón, gas, principalmente. Entonces, ese es el gran elefante en la habitación, digamos, hay que conseguir generar ese calor a partir de electricidad. Una posibilidad, bombas de calor. Esa es una posibilidad evidente. Lo que pasa es que eso ataca un rango de temperaturas, pero hay ciertas temperaturas que no. Entonces, nosotros, ya aprovecho lo que hacemos en nuestra empresa, nosotros vamos a atacar ese rango de temperaturas que son muy difíciles de descarbonizar. Es decir, hay industrias, pues el vidrio, el cemento, el acero, industrias alimentarias que usan líneas de vapor a 200 grados, etcétera, que no tienen más opción que quemar gas para generar ese calor. Entonces nosotros lo que proponemos es, vamos a utilizar esa electricidad, vamos a almacenarla a muy alta temperatura en nuestras baterías y vamos a entregar ese calor a la temperatura que es necesaria. Bueno, es un ejemplo de una solución que ataca a la industria, pero bueno, pues puesto ahí muchas partes. Y ahí, Juan Diego, volviendo también a ti, ¿no? Estas que estábamos hablando antes, estas ciudades, ¿no? Fuera de ello, ¿quién es? ¿Qué está pasando? ¿Quién está contribuyendo, ¿no? como agentes? Es lo que me han dicho, o sea, en realidad las ciudades no tienen la culpa de la contaminación, de nuevo, es una mega tendencia. Creo que fue en el año 2000, ¿no? Donde hubo más población urbana que rural. Es como decir, la culpa del cambio climático la tiene la gente mayor, porque hay un envejecimiento de la población. O sea, es una realidad y es así. Dentro de las ciudades, yo creo que el sector transporte también es una novedad que consume mucho y luego, obviamente, como en las ciudades no hay tanta industria, el otro elemento que es muy emisor de gases son los propios habitantes en las casas, en los hogares, pero creo que no conviene confundir, o bajo mi punto de vista, lo que es una mega tendencia y una realidad, que es que la gente ya no vive en zonas rurales, está en las ciudades y por lo tanto las ciudades, como hay mucho consumo energético, también hay mucha emisión de CO2. Y ahí hay, de nuevo, por no ser muy pesado, ¿no? Que puede llegar a serlo, pero de nuevo, eficiencia en los hogares, cómo se aíslan los hogares, cómo se consume la energía. Habrá, y no sé si da tiempo a hablar de tecnología, pero ya hay tecnología que permite desplazamiento de cargas para intentar minimizar al máximo y aumentar la eficiencia, participar en el mercado eléctrico con la integración de consumidores, cosa que a día de hoy a lo mejor no se da mucho, pero seguramente que en 5 o 10 años cada vez haya más, ¿no? O sea que, un mensaje positivo, creo que hay muchas cosas por hacer, hay mucha posibilidad de actuación a todos los niveles y creo que estamos en ese camino. Pues saltando tecnología, ¿no? Que también lo estáis requiriendo mucho, sí que me gustaría comentar, es que estamos por ti, Eduardo, cuáles son los 3 avances tecnológicos más recientes y, ojo, tengo comentado, y funcionando, o sea, que realmente estén dando resultados para combatir ese cambio. Pero nosotros, Sepárate un poquito. uno de los cuales nos gusta bastante y hemos hecho algunos proyectos es la energía eólica flotante. Y además yo creo que va a ser España tiene que impulsarlo también. Y estamos esperando un cambio de pensamos en unas bases de licitación ahora para impulsar este tipo de proyectos y yo creo que es una alternativa bastante eficiente y yo creo que se está desarrollando con éxito. Obviamente, y es donde España, pues, yo creo que tenemos un rol muy importante y es donde se está jugando pues, también una partida de póker bueno, ahora que está Napoleón en los cines, pues probablemente podamos hacer un símil con lo que está sucediendo, pues es la generación y distribución de hidrógeno verde. Yo creo que también está en todas las fotos de todos los promotores, de todos los inversores, de todos los países y sobre todo pues, en Europa hay una gran disputa en cómo se va a generar y cómo se va a distribuir este hidrógeno verde. Y luego estamos, pues para mí, y es una parte que nosotros no tocamos, pero sí que es verdad que a mí por lo menos personalmente me parece que son los biocombustibles. Pues, realmente es otro de las tecnologías que está ahí y que se está impulsando y que puede tener un efecto importante, ¿no? Nosotros
analizamos y miramos, este ya más extendido, más evolucionado, pues los cargadores eléctricos, que seguro igual algunos ya sois usuarios, y estamos, pues bueno, hay también una expansión muy importante, hay unas necesidades de financiación enormes, hay una falta de visibilidad en cuanto al modelo de generación de ingresos también por resolver, pero bueno, yo creo que son retos que tenemos, pero bueno, si me preguntas tres, te diría esas tres, mucho más que yo hoy creo que me quedaría con eso. Y Alberto, vosotros, justo, ¿no? También un poco desde la parte de inversión, ¿no? O sea, nosotros desde Wire hacemos ese scouting, vemos por dónde van las tendencias, intentamos entender cuáles son las que pueden ser más efectivas, cuáles son vuestras estos tres elecciones o estas tres tecnologías que estáis dando. Por apuntar también lo que estaba comentando Dubara, yo creo que a día de hoy lo que es innegable es que parece que lo tenemos un poco y nos acostumbramos rápido a las cosas, ¿no? Pero que el hecho de que la solar fotovoltaica, la eólica, en las tecnologías de generación eléctrica más baratas, ahora mismo compartiendo un poco con lo que gustaría hasta ahora, es brutal. Es decir, porque estamos hablando de un cambio de hace 10-15 años. Entonces, desde ayer, pero parece que esto ha sido así siempre, ¿no? Y no debemos obviar, quiere decir, el cambio de paradigma a nivel inversión. Estamos hablando de una plataforma que posibilita incluso no al pequeño consumidor, digamos, ¿no? Al cliente residencial invertir en este tipo de proyectos, porque son rentables, porque son viables, porque son bancables, ¿no? Es la palabra ahora mismo yo creo clave, ¿no? Para facilitar el crecimiento. Eso por un lado. Por otro lado, también estamos dando por eso, ¿no? El coche eléctrico cada vez tenemos que va a ser que claro que está bajando de precio, ¿no? Parece como que ya lo adoptamos como una cosa más normal, ¿no? Aún así hay mucho por recorrer. Baterías de litio, eso ha posibilitado realmente que el transporte se electrifique. Para mí ha sido la segunda disrupción a día de hoy que está aquí, que por supuesto hay que mejorar y que es más eficiente, y más, pero está ahí. Y lo tercero son las bombas de calor. Una bomba de calor es un aparato que a día de hoy tiene una eficiencia del 400%. Hablamos de ingenieros, ¿no? Hablamos de máquinas, ¿no? que tienen un rendimiento, una eficiencia, ¿no? máximas, pero hablamos del 100%, ¿no? De una cosa que consume uno, te devuelve uno, ¿no? Pero es que estos aparatos consiguen consumir uno y te devuelven tres. Parece magia, pero no, es física. Entonces, para mí son los dos elementos que a día de hoy tenemos. Ahora, mirando qué es lo que estamos haciendo, pues os cuento que en nuestro fondo de capital riesgo tenemos unas 115 startups invertidas en estos 5 pilares, y hay cosas súper chulas, depende del sector. En el sector eléctrico estamos viendo cosas, por supuesto nosotros invertimos en el tema de energía nuclear, en la parte de generación, y tenemos tanto startups activas en la parte de fisión, y llamamos los SBN, y eso es todo el mundo de la reacción, pero también en fusión, y hay empresas que están haciendo cosas muy chulas. En la parte de almacenamiento, justamente que hablábamos, ¿no? A día de hoy recibimos el almacenamiento como lo que hacen los bombeos, que es estupendo, es muy barato, es lo más barato a día de hoy. Y es lo que hablamos de que es un almacenamiento estacional, puede almacenar durante 3 horas, almacenamiento con baterías de litio hasta 4 hasta 8 horas, pero es que hay un gap in between, ¿no? Como que dicen, ¿no? De cosas que necesitamos que almacenen durante varios días, ¿no? ¿Qué pasa cuando los ciclos estén cerrados, ¿no? ¿Qué pasa cuando realmente no dispongamos de esa energía base? Y aquí tenemos un rango de tecnologías, había para ser brutales, ¿no? Que son capaces de almacenar esa electricidad hasta 100 horas, ¿no? Pero también son capaces de transformar esa electricidad, ¿no? Y transformar en calor directamente, que hasta ahora lo hacíamos con altavoz, ¿no? Y es cuando estábamos hablando de cerillos, ¿no? Y eso es clave, realmente es una disrupción, porque hasta ahora no podíamos llegar a, cuando hablamos de que la manufactura es el acero y es el cemento, es porque hablamos de temperaturas en los kilos estados. Hasta ahora no sabíamos cómo conseguir esas temperaturas si no quemábamos gas, porque hagábamos pues, lo que podemos identificar también. Y eso me parece un cambio de paradigma un poco tal. A día de hoy todavía no se considera, porque pero es que está al 100% de redes, 7, 8, no está teniendo, pero es que está aquí. El próximo haremos un poco muy tarde. Entonces, para mí, yo creo que la electrificación de calor es el cambio disruptivo que tenemos aquí, que esto que no hay pocos años. Alejandro, Diego, ustedes estabais afirmando, ¿no? Lo que estaba comentando. Sí, no, yo creo que en términos de qué tecnologías más han impactado a la fecha, es obvio que la solar y la eólica es lo que han posibilitado que las renovables estén en grid parity en muchos lugares del mundo, y eso se lo debemos a mucha gente, pero también a China, ¿no? y la masificación que hubo de fotovoltaica, que de hecho fue un problema en muchos lugares de Europa, pero gracias a eso tenemos una fotovoltaica muy barata. El segundo elemento coincido, la electroquímica y el ion litio, ¿no? Gracias a eso también tenemos coches cada vez con mayores densidades de potencia, densidades de energía, más seguros, no es evidente, y cómo utilizar esas baterías también en el entorno estacionario. Y el tercer elemento, ahí sí que dije un poco, de acuerdo que las bombas de calor tienen un nicho y creo que son muy importantes, incluso nosotros como fondo nos interesa mucho la temática, pero creo que es la digitalización. Es decir,
La transición energética comenzó cuando la digitalización empezó a llegar a los sites industriales y empezó a aprovechar la cantidad de datos que había. Pasó en fintech, pasó en healthcare y ahora lo estamos viviendo ahora. Y dices, oye, ¿qué tecnología es a futuro? Pues vuelvo a decir, la primera, la digitalización. O sea, nada va a suceder si los assets que tenemos no son inteligentes, si son capaces de interactuar con otros assets y con el propio grid, con el propio sistema, ¿no? Para mí, y luego ya hablaríamos si la tecnología de mañana o de dentro de 10 años. ¿Vale? Pues si nos ponemos futuristas, sí que creo que la fusión debería tener en algún momento un lugar. Es verdad que siempre está a 50 años de ser el cambio de paradigma, pero esperemos que ahora estén ahí. Y de nuevo, cómo retirar CO2 de la atmósfera de manera directa, el DAC que se llama, ¿no? Estamos muy lejos y si yo tuviera que decir qué te gustaría que pasara dentro de 15, 20 años, creo que iría por ahí. Okay. Vamos a hacer una ronda rápida, barrido, porque estábamos comentando, y además también le damos ese enfoque de salseo, es hasta qué punto creéis que la política, la ciudadanía, las empresas están concienciadas de este cambio climático, ¿no? Es real, o sea, hay conciencia. Os voy a dejar 30 segundos para dos preguntas. La primera es esa, si realmente hay conciencia, ¿no? Oye, no, es que no he echado esto al cartón, se me ha ido. Pero invento, es realmente esa conciencia. Y luego, por otro lado, ¿cuáles serían vuestras 3 principales peticiones? A políticos, a empresas, o sea, vuestros 3 deseos, ¿no? Para que también eso se cumpliera. 30 segundos. En 30 segundos each, o sea, una y otra. Pero si te lo crees, si hay esa conciencia, por otro lado, ¿cuáles serían vuestras peticiones, ¿no? Que se tengan. Bueno, hay conciencia, yo diría que sí, todo el mundo es consciente, sigue siendo un tema a veces demasiado politizado, yo creo que de hecho no deberían de la política aquí, todos deberíamos estar de acuerdo. ¿Y qué le podría pedir yo a los políticos? Pues ciudadanía, ojo, que es que bueno, pasar de la conciencia a la acción, porque una cosa es la conciencia y otra cosa es actuar, que creo que son cosas diferentes. Y en la acción incluiría pues inversión, fomentar legislación estable ante todo, porque todas las inversiones requieren conocer una legislación estable y creerse también que podemos coger la tecnología de los laboratorios, ya hablo de mi papel universitaria, de los laboratorios de aquí que se hacen cosas muy buenas y no hace falta que sea Estados Unidos y Alemania para coger tecnología. Pero también puede ser rápido, pues complicado. Yo creo que hay conciencia, sí, pero macrosidad. Pero bueno, aquí hay muchos colores, ¿no? Muchos niveles, ¿no? En función de estamos hablando de economías emergentes, economías desarrolladas, no sé, ciudades, zonas rurales. Creo que a nivel general yo creo que hay que inflexión y que se sabe de qué va esto, ¿no? Pero bueno, luego hay muchos más. ¿No? En Redzuber, la parte de inversión, nosotros siempre trabajamos en 4 pilares. Tenemos la parte de tecnología, que estamos viendo hasta ahora, hagamos capital, por eso tenemos fondos tanto públicos como privados, ¿no? Para invertir en estas empresas y proyectos. Hablamos de partnership, porque esto no es esto es una cosa global, ¿no? Y ahora hace falta que entidades, cada una cumpla su papel, ¿no? La clase de utilities, por su músculo financiero, inviertan en proyectos masivos para desarrollo, para escalar, ¿no? Y empresas más pequeñas, ¿no? Que sean capaces de ser disruptivas, ¿no? Y traer innovación, ¿no? Etcétera. Pero la cuarta cosa de la que hablamos no hablamos de politics, hablamos de policy, energy policy, política energética y regulación. ¿Por qué? Porque para reducir emisiones necesitamos tornillos nuevos, cero nuevos, es prioritario. Todo esto lleva tiempos de desarrollo. Para todo esto, la regulación es vital. ¿Por qué? Porque crea incentivos de mercado, porque hace falta que al fin y al cabo la economía, de alguna manera, hablábamos de la política energética nunca ha podido estar más ligada a la política industrial. Entonces, hablamos de al fin y al cabo incentivos, lo que creen valor en el camino, ¿no? Al final, nosotros siempre hablamos de que intentamos conseguir que lo verde sea tan barato como lo marrón a día de hoy. Hablamos siempre de esa prima verde, de sobrecoste que las tecnologías nuevas tienen a día de hoy en comparación con el mercado. Entonces, para que todo esto ocurra necesitas 4 pasos funcionar. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas que pedir aquí, pues algunos, pero bueno, yo sobre todo es concienciación, un trabajo colaborativo. Yo, Juan me va a mandar al grano. Yo tengo la nubecita gris encima, yo no creo que haya concienciación para nada. O sea, yo creo que
Una cosa es lo que sale en los periódicos y otra cosa es la realidad que palpamos, y nosotros, que además que estamos mucho con los inversores minoritarios, pues que incluso nos desplazamos a los territorios a hablar con los inversores que van a meter 10 euros, 100 euros, que tienen un desconocimiento total, que no realmente. Y a nivel político, pues, yo paso palabra, casi os diría ahora mismo, casi creo que ya os he dicho bastante lo que opino de la situación que se está viendo en la COP, y que probablemente todos los augurios que se leen y que se advierte pues no son muy positivos. Y a nivel empresarial yo creo que se puede hacer mucho más, ¿no? Es decir, cuántas empresas tienen políticas de movilidad sostenible y que tengan un objetivo firme y palpable, ¿no? ¿Cuántos os obligan a ir andando en bicicleta, en metro, al trabajo? ¿No? Muy pocos que tienen ese tipo de políticas. Y te pondré un ejemplo también, pues de el año que viene van a ser los Juegos Olímpicos en París, y han anunciado hace poco, pues la semana pasada, ha anunciado Metro París que va a duplicar las tarifas del metro para los parisinos, ¿no? O los turistas. Entonces, claramente hay un driver para las empresas de rentabilidad, lo que decías tú antes, y ese driver es, en el momento pues no se mueve, ¿no? Entonces va a ser complicado. Entonces, yo estoy dando vegetarianos, a lo mejor hoy, perdonadme, pero no lo veo tan claro. Concienciación creo que no hay, pero tampoco creo que tenga que ser necesaria, ¿no? Si no somos conscientes de desigualdades sociales con el vecino de abajo o a 1000 kilómetros, tampoco en algo que es dentro de unos años, ¿no? El ser humano tenemos ese sesgo de empatía tan perverso a veces. Pero creo que tampoco tiene que depender del ciudadano. Al final, que sí, todo inicio empieza en uno, pero al final creo que tiene que haber señales de precio y rentabilidad que movilicen y faciliten que el capital se ponga donde se tenga que poner y se transforme la economía, que al final creo que todo va de eso, cómo transformar el tejido productivo y la economía y hacernos más adaptables. Y luego dices, ¿qué le pides a los políticos? Pues ahí yo creo que estoy también un poco ágrata. O sea, en realidad no les pido nada, pido que no pongan barreras, que pongan regulaciones estables, que no hagan que el ciudadano soporte con sus impuestos todo el cambio, ¿no? Creo que son muchas cosas, pero no da o sea, que dejen de pensar en corto plazo, pero es complicado, ¿no? Yo creo que, de nuevo, es un reto con muchas aristas, muchos ángulos, que tiene que ser resuelto desde muchos vectores, y eso estamos aquí. O sea, yo es verdad que estoy un poco ácido, pero no tengo esa nube. Creo que estamos en el buen camino, hay que hacer infinitamente más, y estamos ante el mayor reto, pero también la mayor oportunidad a todos los niveles. Sí, querías añadir algo, ¿no? Sí, quería comentar una cosa, sí, porque sí que parece como que los políticos aquí no tengan nada que hacer, y simplemente por poner el ejemplo de la fotovoltaica. O sea, la tecnología que tenemos hoy es gracias a que en los años 70, especialmente Estados Unidos, invirtió en el Departamento de Energía, que metiesen inversiones bestiales de dinero para desarrollar la tecnología que tenemos hoy. Es decir, no deja de ser inversiones públicas que estamos viendo los frutos hoy. Entonces, el político sí que tiene ese poder. Lo que pasa es que a lo mejor nos olvidamos de que las tecnologías que estamos investigando hoy son las que se van a usar en 20 años. Entonces, sí, pero volviendo al ejemplo de la fotovoltaica, si China no se hubiera puesto a poner megafactorías igual que con el ion litio, no tendrían los precios de ahora. O sea, estando de acuerdo que tiene que haber apoyo político, creo que la propia realidad de la tecnología debe ser la que fomente el cambio, no intentar impulsar, porque además no se va a conseguir. Pero incluso, yo creo que en ese ejemplo, ¿no? Que por la factoría en China se estaba. Al fin y al cabo, es luego la parte pública la que realmente incentiva esto. Digo, ¿cuántos paneles fotovoltaicos hay de hoy si subsidiados por el gobierno chino? Estamos montando, es verdad, al final es una cadena, pero justamente yo creo que la cadena, o sea, la escalera de innovación empieza ahí, ¿no? Al final, quiero decir, es un belief, ¿no? Es una creencia en una tecnología. Yo ponemos la fotovoltaica, pero es que el fracking en Estados Unidos surgió exactamente igual, ¿no? Fue el Departamento de Energía en los 70, una idea que nadie se creía que iba a ser posible, ¿no? Como tal. No nos olvidemos que es el ciudadano con sus impuestos el que fomenta el desarrollo tecnológico. Correcto. Vehiculado por el gobierno, pero sí. Eso. Bueno, Yo insisto, y ahí yo te llevo la contraria. Nosotros, el efecto que tenemos cada vez que vamos a hablar con los ciudadanos, que presentan los proyectos para que inviertan, tú eres un inversor sofisticado, tú eres un inversor que tiene conocimientos, que no es fácil explicarlo, que es muy sencillo poder comunicarle el proyecto. Nosotros, cuando llegamos, el conocimiento de la base de la gente a la que les vamos a transmitir el proyecto es cero. O sea, empezamos de cero. Empezamos explicando
qué la ABC, por qué estamos aquí, por qué hay un cambio climático, es en primaria. Entonces, nosotros lo vivimos a diario. Entonces, y agrupamos a 2.000, 3.000 personas y un proyecto, y la realidad es que el 95% de las personas, la base que tienen es nula. Entonces, bueno, no les quiero, obviamente no se trata de responsabilizar a la gente, pero se trata de, obviamente, de una parte de concienciación, de educación, de formación, de pedagogía que la tenemos que hacer entre todos y tiene que permeabilizar, porque no podemos depender de los políticos, de la acción política, de que legislen. Ya sabemos las complicaciones que hay y podemos hablar de política y estaríamos aquí años, pero no llegaríamos a un acuerdo. Entonces, en esa parte los dos sí la vivimos. Y desgraciadamente lo que nos encontramos, lo hemos vivido en Francia y en España, pues es un profundo desconocimiento en la base social realmente tienen otras actividades, ¿no? Otros problemas más importantes en su día a día, y esto pues realmente no está en su hoja de ruta. Visto como al final iba a ser esta pregunta final. Luego además vamos a dejar un ratín, ¿vale? para preguntas, y también cualquier cuestión que queréis comentar, la gente que estáis por aquí la podemos comentar también con la mesa. Justo hablando de ese salseo, yo también opino por la parte de concienciación que yo creo que muchas veces sucede esa concienciación cuando nos acordamos. Y esto, os pongo un ejemplo, que lo dejo y seguimos luego por la siguiente, pero también me da la sensación, por ejemplo, ahora que llegan Navidades, ¿no? Y vamos a esquiar y dices, joder, pues a lo mejor no puedo esquiar, ¿no? Entonces es ese momento de, oye, sí que pasa, ¿no? Cuando suceden de repente diferentes eventos que me trastocan los planes, ¿no? Y creo que eso es cuando de repente te acuerdas de la concienciación. Siguiendo desde la parte de tecnología y hablando desde la parte ya de inversión en startups, si queréis, Eduardo y Alberto, ¿hay un apetito inversor? ¿Cuánto hay de apetito inversor en este tipo de tecnologías disruptivas en la parte de clima? Justamente antes estaba viendo unos números a nivel global, que el año pasado se habían invertido unos 55.000 millones en empresas de cleantech o climate, como queramos llamarlo, a nivel global. Es mucho, es poco. La verdad es que pues, ahora tiene años súper de tanto. Cuando miramos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en España, parece que en España, justamente el año pasado, los números, España y Portugal, 626 millones. Si miras cuánto fue Francia, pues es un 70% más. Yo creo que a día de hoy eso está trayendo oportunidades y nuevos negocios que de alguna manera se están empezando a visibilizar, ¿no? en los tipos de inversiones. Como decía antes, yo creo que la transición energética, ¿no? Y todo esto, estas nuevas tecnologías, ¿no? están muy ligadas a la parte industrial a día de hoy. En Estados Unidos, ¿no? Es Orientation Productional, que es un plan, ¿no? Para promover, ¿no? Digamos, la creación de empleo verde a través de tecnologías limpias, de fábricas, rectificadores, baterías, coches eléctricos, muchas cosas que antes no existían, ¿no? Y Europa está haciendo lo mismo, ¿no? Y yo creo que, bueno, estamos en un momento en el que hay una gran oportunidad, ¿no? De construir empleo que será predominante de aquí a 15, 20 años, ¿no? Y que no necesariamente porque ahora mismo sea más caro, quiero decir que no va a ser el futuro. Hay una cadena de madurez que llegará a ocurrir y que al final lo que ahora vemos como pues, algo muy deductivo se convertirá en el business. Entonces yo creo que estamos en un inicio, ¿no? en una ola en la que veremos muchas más ocasiones y mucho más favorecer de aquí a los próximos 15 años. Eduardo, ahí solo estás hablando, ¿no? Desde la plataforma, incluso a partir de 10 euros. La gente, hay más gente que se anime, y la segunda es, hay más gente que apueste más por este tipo de inversiones. A ver, nuestros proyectos no son, los que promovemos la plataforma no son tanto startup, esta es una pregunta más para ti. Sí que estamos empezando a mirar, porque vemos esa necesidad. Yo tipo de plataforma, nuestro modelo está más basado en activos más de generación de energía renovable o de eficiencia energética. Empezamos en esos desde storage. Sí que es verdad que nos están a llegar oportunidades de startups, les estamos analizando, pero con la mirada de pequeños jugadores que tenemos que, y nuestra base de inversor pues, está acostumbrado a un tipo de producto y lo tenemos que adaptar. Sí que hay otro tipo de plataformas que, como ser Crowdfuel, que es más conocida probablemente en Europa, que sí que hace ese tipo de inversiones en proyectos de startup, pero sí que vemos que hay un hueco, claro, y lo vamos a abrir. Nosotros vamos a abrir ese hueco
para intentar, pues al final nosotros levantamos medio millón, 1 millón de euros para este tipo de proyectos. Y coincido contigo, yo creo que hay una parte muy fuerte que es muchos de los que nos llegan son proyectos de digitalización, y es donde yo creo que puede haber un gran cambio y un gran avance en los próximos años, y que puede ser un game changer para muchas tecnologías. En muchos puntos hay, sobre todo en las redes de transporte, de distribución, hay un problemón. O sea, estamos aquí inundando Europa o el mundo de renovables, y en el caso particular nuestro tenemos unas cifras de crecimiento altísimas, pero tenemos un problema que no vamos a tener capacidad de distribuidora o de transportar esa energía renovable, ¿no? Y ese tema está ya encima de la mesa, y yo creo que la digitalización tiene un papel crítico, ¿no? Pero bueno, te dejo a lo mejor igual la parte de startup, esta expansión. O sea, en la parte de inversión, y aquí hay alguien del sector también de inversión, la realidad es que los últimos 2 años, el último año y medio ha sido muy complicado, pero en cualquier asset class, no solo en Clementech. O sea, es obvio que ha habido un decremento de los mercados financieros. La realidad, si nos fijamos, o al menos los datos que dispongo, yo llevo haciendo temas de venture en startups energéticas desde el 2011, que no había mucha gente, mucho loco haciendo eso, ¿no? Hasta el 2018 la tasa de inversión era relativamente baja, ¿no? 2018, 2019, incluso 2020 estábamos en torno a 20.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares, dependiendo del año. Después del COVID, en el 21, sí que se dio un crecimiento bastante grande, hasta el punto de llegar a un pico en el 22, en el primer trimestre, en torno a 25 billones, ¿no? de dólares. Fue como el pico. A partir de ahí se ha ido ajustando un poquito. Dentro de que el sector financiero se ha visto abocado a un decrecimiento importante, todo lo que huela a transición energética y medtech es bastante más resiliente. Este año yo creo que cerraremos más o menos con 40 billones de inversión en compañías tecnológicas de Clementech, ¿no? Yo creo que son cifras bastante esperanzadoras, porque en el fondo denota que se está desarrollando mucha tecnología y se está explotando mucha de esa tecnología. Luego no sé si hablaremos de transacciones reales completas, pero también se da en todas las etapas de las empresas, ¿no? Desde el seed, desde semilla, hasta temas ya de growth, de VC, o sea que yo creo que en ese sentido vamos de todo lo que hay. Climate es lo más resiliente y lo que más está soportando el chaparrón, y en eso es muy positivo, ¿no? Creo que estamos en una oportunidad masiva. Rapidísimamente, además, me gustaría saber cuáles estamos comentando, ¿no? Habíamos comentado antes las ciudades, lo había comentado Eduardo, cómo las empresas deberían a lo mejor incentivar ese, pues estabas diciendo, ¿no? Cómo acudir al trabajo de una manera sostenible, cómo hacer diferentes acciones, ¿no? Eso lo linko con diferentes startups, diferentes proyectos que están trabajando en eso. Nosotros desde Guaira también hemos invertido en diferentes proyectos, pero con cada uno de la mesa me gustaría conocer pues más o menos tres startups globales o españolas favoritas que estén trabajando en el sector, que estén con una pieza la primera easy, ¿no? La primera, la segunda y la tercera, te voy a decir más primero. Bueno, sí, a ver, nosotros, claro, nosotros estamos intentando resolver un problema que creemos que es muy importante. Hay otras empresas que hablan de competidores nuestros, es decir, es bueno, tenemos cierta competencia en Europa, que es Clementech, en Estados Unidos, también en Australia. O sea, digamos, lo importante que es la organización no solo de la electricidad, sino también del carbón. La batería hídrica, que es con excedentes renovables y entrega calor en un rango de temperaturas muy amplio, por lo tanto puedes atacar distintos sectores, y electricidad. Bueno, por lo tanto, creemos que ese elemento ya está resolviendo, digamos, gran parte de problemas que nos enfrentamos, ¿no? Realmente, no te voy a decir, porque es que yo creo que no está a nivel. La masa sanitaria. Produce justamente en este contexto, hace semana pasada, hace ya 2 semanas, en el Web Summit en Lisboa, hacemos una plataforma que es una coalición de fondos de capital en España, Ancho y Teco y Iberia,
que AIG es partícipe y participa con el fondo, justamente buscando ese apetito financiador en empresas de fintech, ¿no? en intentar encontrar, ¿no? esa disrupción más dentro de nuestro territorio, ¿no? Y aprovecharlas. Y eso demuestra mucho que hay más apetito, yo creo, ¿no? Y que hay más fondos de capital riesgo intentando buscar sinergias, ¿no? Y colaborar pues, para invertir este tipo de cosas. Para mí, yo creo que la empresa de fintech para autónomas en España, pues, hasta ahora, ¿no? Recuerdo que hemos tenido los últimos 4 o 5 años de juegos. Cuando nadie creía realmente en la parte de la electrificación, ¿no? Pues innovaron en los cargadores, ¿no? Fueron nombres, es decir, Enrique, Asunción, trabajaba en Tesla, ¿no? Vio de alguna manera en Alemania, ¿no? Como usted estaba oyendo y dijo, pues que no hay cargadores que esas no estén, ¿no? Que a día de hoy, pues, adaptados para poder hacer todo esto, ¿no? Yo creo que eso es el concepto tal. Ahora, yo tengo una empresa que me gusta mucho, que se llama Plum, es una empresa suiza, que básicamente lo que trabaja es toda la parte de materiales, entonces, y la realización de material. Entonces, lo que hacen ellos es transformar los componentes en algo más en la biomasa, que es en celulosa, la lignina, y consiguen hacer fluidos de valor añadido, desde pues, combustibles, fragancias, materiales para la construcción, nuevos plásticos, y creo que hay toda la parte de la física de los ingenieros, toda la parte de la química, hay mucho que tirar ahí. Y yo trabajo con eso. Yo te voy a decir una que es la vuestra, que me gusta bastante, que es la de los suelos solares. Además, tiene un buen modelo de negocio. Vamos a ver si consiguen bajar los costes de producción de los grandes. Bueno, básicamente es una solución para cargar bicicletas, patinetes eléctricos en edificios eléctricos en la calle para favorecer la movilidad eléctrica. Y otra también que particularmente me interesa y me gusta bastante, no sé si habéis escuchado, o os suena, es Comunidad Solar, es una empresa que se hace autoconsumo y básicamente lo que hace es pues, utiliza o lleva acuerdos con plantas fotovoltaicas y con hidráulicas, las cuales las adquiere, y pues a ciudadanos que no tienen posibilidad de instalarse una solución de autoconsumo, porque vive en un típico edificio de vivienda, tiene que ponerse de acuerdo con todos la comunidad de vecinos, pues le venden en un acuerdo individual, le comercializan, pues le venden pues 2 o 3 paneles, de los cuales desde su planta que han adquirido, los cuales ellos van a ser propietarios de la producción que generan su panel. Entonces es una especie de autoconsumo remoto, no tiene obviamente los mismos descuentos que puedes tener con un autoconsumo estándar que podrías aplicar en tu vivienda, donde tienes que pagar los peajes de red y transporte, pero sí que es verdad que tiene un ahorro muy importante y además tiene muy bien solucionado el tema de poder suministrarte energía de 24 horas del día, porque combina hidráulica y solar. Bueno, yo creo que coincidiendo con todos, voy a hablar un poco de las 3 que hemos hecho, pero es por enamoramiento puro y duro, ¿no? Del inversor. Sí que es verdad que ha habido transacciones grandes en Europa en este año, ¿no? Tenemos Enpal, por ejemplo, que fue con una serie C por centenares de millones, una alemana. Tenemos Autogrid, que hubo una venta a Schneider, si no me equivoco, también por centenares de millones. O sea, luego hay Hot Topics, ¿no? El almacenamiento térmico de la regulación. Hay compañías, Malta, Rondo en Estados Unidos, que lo están haciendo muy bien. Kraftwerk, que es la que invertimos nosotros, que es alemana y llega a 1300 grados. O sea, hay ciertas temáticas, ciertas áreas que sí o sí tienen mucho interés, ¿no? Invertimos a finales de julio en una compañía que hace microsatélites, que se llama Open Cosmos, una compañía británica, aunque con ADN muy español, que utiliza las imágenes satelitales con inteligencia artificial justamente para implementar diferentes casos de uso muy de transición energética y de climate change, ¿no? Desde lo más obvio que es control de incendios, control de desastres climáticos, hasta, oye, miro la eficiencia energética de estos bloques de edificio porque están radiando en infrarrojo, o soy capaz de controlar vertidos de crudo, o soy capaz, o sea, hay tecnologías transversales que impactan en muchas áreas de la transición energética que creo que hay que seguir muy de cerca, ¿no? Porque además esto de la transición va de tecnologías que la habiliten. Entonces, muchas veces el ser humano se obceca en los verticales y hay que hacerlo, pero hay cosas transversales que tienen mucho impacto. Podemos estar hablando de compañías toda la tarde. No, pues, bueno, nos vamos a quedar sin tiempo. Si me gustaría cerrar, ya que hemos hablado de macro, inversión, startups, proyectos, aterrizarlo en España, ¿no? Y cerrar un poco con esto y las conclusiones, y así dejamos también tiempo para cualquier debate, ¿no? Bueno, esto estamos hablando en la actualidad de España y otros países europeos están en desacuerdo sobre la forma de acelerar la transición de energías renovables.
¿Es real? O sea, ¿crees en ese desacuerdo? Es irreal, es palpable, es visible, lo podemos leer. En Europa hay una guerra franco-alemana, claramente, que hemos vivido ahora hace poco y probablemente va a parar. Sabéis que el modelo francés está basado en las nucleares y pues hay una necesidad de intentar pues cambiar el modelo de fijación de los precios. Y al final, el modelo que tenemos de fijación de precios, por hacerlo sencillo, pues está basado en las tecnologías con gas. Entonces, al final, pues el precio de la gas va a marcar el precio de venta de energía y la energía nuclear pues produce mucho más barato. Entonces, Francia lucha inexorablemente por desanclarse de ese modelo de generación de precios y Alemania, pues obviamente tiene un pánico a que pues eso sea así y haya un problema. Yo creo que es uno de los problemas que hay en este tipo de negociaciones políticas, ¿no? Que es la deslocalización de la industria. O sea, que al final lo que está en juego es, pues oye, si tú eres capaz de producir energía en tu país más barato, pues las industrias se van a desplazar a tu país. Ahí es donde está la oportunidad para España, con el hidrógeno, claramente. Ahí es donde está la oportunidad, donde probablemente nos van a poner zancadillas, nos la están poniendo, y donde España tiene una oportunidad enorme, gigantesca, de convertirse en un jugador clave y en la parte de hidrógeno, en la parte de renovables, ¿no? Pero obviamente hay que impulsar y hay que trabajar también en otro de los caballos de batalla que en Europa tampoco hay acuerdo y se choca, pues es en la distribución de esta energía, ¿no? España al final está limitado, no importa en cuanto a la capacidad de sus redes para poder vender energía al exterior. Entonces, pues mientras no tengamos luz verde, pues vamos a poder producir, generar aquí toneladas y muchos megavatios por hora por año, pero no lo vamos a poder exportar en tiempo y forma, ¿no? Pero bueno, hay soluciones de almacenamiento que seguro que nos ayudan, ¿no? Pues efectivamente es un tema importante. Sí, yo por matizar un poco, estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pero dándole un matiz, ¿no? Yo creo que hay un alineamiento en que la transición energética es una oportunidad a nivel europeo, y en lo que hay un desacuerdo es en la soberanía energética, ¿no? Es en cómo hacer las cosas, ¿no? Y realmente hay una lucha por quién se lleva el proyecto. ¿Quién realmente es capaz de atraer la industria, tener la energía más barata, conseguir ser exportador o importador, ¿no? De manera que, bueno, tener tu rédito de ello, ¿no? Y de alguna manera lo que hay es esa lucha, ¿no? Por a codazos, ¿no? De quién lleva primero la carga. Fruto de ello es claramente la infraestructura, ¿no? Tanto a nivel eléctrico como a nivel tuberías, ¿no? Para transportar este posible hidrógeno, ¿no? Como fabricamos aquí. Y claramente Francia es un bloqueador, ¿no? Porque realmente no tiene interés en que España tenga más conexiones con ellos, ¿no? Porque al final están interesados que su energía, que es base, que son las plantas nucleares, ¿no? Y sea capaz, ¿no? De suministrar todo el país como de ser exportador, ¿no? Y no le interesa que potencialmente España, que tiene mayor radiación solar, que tiene mayores vientos, ¿no? Y pueda producir, por ende, ¿no? Electricidad más barata, sea importador, ¿no? Y produzca ese desbalance. Pero igual fuera realmente lo que está diciendo, ¿no? Con el hidrógeno, pero yo creo realmente que el mercado al final quiere decir encuentra su manera de evolucionar, porque si tú al final no exportas hidrógeno, exportarás acero verde, exportarás productos de valor añadido por otro tipo de vías de transporte, ¿no? Que no tienen que ser necesariamente infraestructura, ¿no? Entonces, yo creo que al final aquí está un poco la lucha, ¿no? Lo que ocurre claramente entre Alemania y Alemania, ¿no? Es que para mí, no sé qué manera es la planificación a nivel power mix, ¿no? A nivel sector de aceleración, bueno, pues se ha dedicado a cerrar plantas, ¿no? Nucleares antes que plantas de gas, cuando realmente dependía 100%, ¿no? De la gas que venía de Rusia, y el contexto que hay ahora mismo es radicalmente diferente a lo que existía antes, ¿no? Y por ende ahora mismo pues esta situación pues de coyuntura, ¿no? Y viendo realmente cómo van a hacer. Entonces, cada uno yo creo que intenta barrer para casa, intenta ponerse primero en esta carrera, y cada uno parte de una posición diferente, ¿no? Porque el mix energético de cada país es diferente. Pero yo creo que hay alineación en el sentido de esa transición va a crear oportunidades y yo me quiero quedar con ellas. Alejandro, Juan, sí, pues sí, no. Pues con esto y además para dejar estos minutillos, está súper rápido, ¿vale? Así que os pido decisión en la respuesta. Y es, ¿creéis que alcanzaremos el objetivo de 0 emisiones para 2050? ¿Sí o no? ¿Qué faltaría, ¿no? para lograrlo? No. Es que no, habría que lograrlo.
Yo soy una persona positiva por naturaleza, es como parafraseando a Bill Gates, ¿no? Que dice, este es el mayor reto que la humanidad realmente ha tenido el mundo, pero también creo que donde hay retos hay oportunidades. Yo creo que las oportunidades podrán el camino. Yo hago eso claramente que sí, vamos, si no, no estaría impulsado ni capaz de decir, o sea, vamos, absolutamente, estoy completamente convencido que vamos con retraso, por supuesto, pero lo vamos a recuperar. Ojalá hagamos el camino lo más llevadero posible hasta llegar al objetivo, ¿no? Y que sea 50, 60, 70. Y creo que lo importante de nuevo es amoldar la tasa de cambio de la economía con la realidad climática. Ok, pues si os parece, dejamos hueco también. Millones de gracias por las preguntas, por las respuestas, por hacerlo además de una manera muy cercana, ¿no? Que es lo que además queremos lograr en estas conversaciones. Y como lo hemos hecho con vosotros, también animo a que la gente que está asistente, de cualquier tipo de pregunta, duda, incluso contrarréplica, ¿no? También de lo que se ha hablado, abiertos a que lo comentemos. Por allí. Gracias a todos por vuestras intervenciones. Carlos, has hecho magia, estás bien, moderando muy bien. A ver, yo no sé si voy a salirme un poquito del tiesto de lo que siempre se habla cuando se hablan de cosas, de todo el futuro sostenible y tal. Echo de menos que no habéis hablado nada del tema de la economía circular. Al final, yo os voy a poner tres cosas, o a lo mejor es que he llegado un poquito tarde. Tres cosas claras. A ver, yo también provengo como Juan, llevo del sector soy ingeniero también. Nosotros nos encargaron la T4, a mi compañía, entonces, bueno, nosotros somos los diseñadores de la T4, nosotros hacíamos cogeneración. Estoy hablando del año 99, 2001, que ahora parece que todo sale, pues el queroseno de los aviones, cogenerábamos la disipación de la energía. Entonces, echo un poco de menos que no sé si habéis hablado del tema de la circulación la economía circular. Hoy me he comprado una nevera y resulta que la nevera tiene un sistema que hace que los vegetales duren 3 o 4 semanas, con lo cual vamos a consumir menos. Entonces, Eduardo, ¿no? Que estabas diciendo que en el día a día no somos conscientes. Yo estoy contentísima que voy menos al supermercado, tal y como están los precios. Yo creo que sí que somos conscientes. Yo me compro esta nevera, cuesta más cara, y todos estamos por la labor, o sea, y en el día a día está también todo esto. Y luego, a ver, hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que no nos estamos dando cuenta de los movimientos demográficos. Yo no monto en patinete ni aunque me maten, voy a mayor y no voy a poder. El baby boomer, nosotros somos baby boom, o sea, hay una generación enorme de grande que no se está atendiendo. Los planes de pensiones en Estados Unidos se están estudiando para los 75 años, en Europa para los 70. ¿Qué va a pasar con toda esa economía? En mi familia, a principios de los 80, finales de los 70, mi padre invirtió en una empresa de gafas. Le decían, estás loco. Hoy en día es Alan, Affleck, es decir, que hemos ganado un cuanto de dinero. Mi padre dijo, el baby boomer necesita gafas dentro de 25 o 30 años. Necesita gafas para ver, gafas para el sol, gafas. Entonces, fue una buena inversión. Mi padre falleció hace 10 años, mi hermana y yo hemos sido las beneficiarias de esta inversión. Entonces, quiero decir con esto que estáis hablando, hay cambio, energía neta, cero, no carbono, en el año 50. Nos estamos pensando quiénes estamos en los años 50. Mi compañía también hizo la cogeneración de energía del Rubén Internacional. Es que va a haber gente mayor en los hospitales, en las residencias. No, esto se pasa un poco por alto. Perdón, a lo mejor me lo he mucho. Estoy viendo que Ángel y yo somos los más mayores, que nos hemos puesto a hacer los cojines. Cada mesa también tenemos cojines en la espalda, ¿eh? O sea que también hay gente mayor en la mesa. Es verdad. No, por empezar rápido, la economía circular, es verdad que lo has intentado comentarlo, ¿no? La parte de Waste to X creo que es esencial, es una de las mayores áreas de trabajo, y teniendo waste incluso el CO2, ¿no? CO2 a cosas, yo creo que low carbon fuels, todo eso hay mucha temática que no hemos hablado, y es obvio que tiene que ser parte del puzzle. La parte demográfica no sé si acabo de entenderlo de todo. Para mí es como una obviedad, como vivir en las ciudades, es decir, es una mega tendencia, es una condición de contorno donde tenemos que resolver las ecuaciones. ¿Qué quiero decir con esto?
No, pero quiero decir que la economía, la industria, el modo de vida ya está evolucionando y ya ha venido para quedarse, al margen del patinete o no. La realidad es que la población se está envejeciendo y también es una tendencia que creo que no se puede revertir, y esa transición energética tiene que considerar que la población se está envejeciendo, que en las ciudades vive más gente y tantas las tendencias que hay, ¿no? O sea que no es que haya que considerarlo, es que es la realidad. Bueno, yo creo que ese cambio ya algo así, de movilidad para la gente mayor, como dices, ya existe. De hecho, ¿no? Hay soluciones, ¿no? Hay vehículos autónomos que se van a poner en marcha, tiene soluciones suficientes en lo que va a pasar y ya los vehículos cada vez menos costos. Patineta, a mí tampoco me gustan los patinetes. No los uso y no me gustan, pero es una solución de movilidad, y a la gente joven, los baby boomers de ahora, sí los usan nada más mayoritariamente, y bueno, pues se adaptan, pero yo creo que sí que hay una solución de movilidad en ese tema para la gente más mayor, pero bueno, es verdad y coincido contigo, nosotros promovemos muchos proyectos de biogás, por ejemplo, los nos gustan mucho, porque son probablemente los que tengan los más efectos, tienen un producto de economía circular y las emisiones de todos son procesos, pero bueno, estamos ahí. Y pues claro, por poner un matiz, yo creo que hablando del transporte eléctrico, ¿no? Y el transporte eléctrico que lleva ya con nosotros mucho tiempo, es decir, el transporte más eficiente que tenemos en las ciudades realmente que funciona para todas las ciudades lleva aquí muchas décadas con nosotros, ¿no? Y bueno, el tenor eléctrico, el eléctrico, no, pero quiero decir, me va a dar la entrada, ¿no? Y esto yo creo que es una condición de motor, ¿no? Luego la sociedad va cambiando, va envejeciendo dependiendo, ¿no? de qué región estamos hablando. Cuando hablamos de África, cuando hablamos de la India, ¿no? Los ratios son totalmente diferentes, ¿no? Y hablamos que la población joven realmente está ahí, ¿no? Pero bueno, al final, esta parte de electrificación y uso de energía y de comprar electrodomésticos más eficientes están todos nosotros, ¿no? Y al final, bueno, los incentivos son diferentes. Nosotros realmente creemos un poco ese punto de vista, ¿no? Que si algo realmente toca el bolsillo al ciudadano de a pie, es cuando realmente se produce el cambio, ¿no? Si el coche eléctrico te cuesta 5.000 euros menos, ¿no? Que lo que te va a costar en bolsa para de gasolina y tal, que tu coche al final te lo comprarás, ¿no? Porque te afecta el bolsillo. Y así todo, así tiene que ser todo. Súper importante la parte de recirculación y la parte de economía circular. Antes comentaba Bloom, la empresa que más me gustaba, ¿no? Al final lo que hace es recircular material de desechos, ¿no? Para fabricar diferentes cosas, pero otra de las que es muy fan también, tenemos en el portfolio una empresa que se llama Zip, que de hecho es con Nitex, que lo que hace es fabricarlas, tiene un proceso para fabricar las fibras textiles, ¿no? y crear el producto nuevo para hacer más ropa. En España hay una empresa brutal que se llama Plastic Energy, que lo que hace es que son reales, la conoce, ¿verdad? Entonces, pero están aquí también y reutilizan el plástico para de nuevo hacer materia prima para refinerías, ¿no? Y yo creo que es una cosa que está en todo el club, por supuesto, para producir electricidad, ¿no? La biomasa siempre está ahí y toda la parte de sobre todo de desechos es clave para aprovechar esta fabricación de biogás y de metal, ¿no? Como uso energético. Pero bueno, por matizar, no todo lo circular reduce la huella de carbono. correcto. Por eso, en esto de la sostenibilidad y transición energética hay muchas áreas grises. Una de ellas es esta. Hay, coger ruedas, neumáticos para hacer aceite de pirólisis, que es un aceite que se necesita para muchas cosas, pues no es siempre reduce la huella de carbono, etc. O sea, por eso también yo creo que es un tema controvertido de alguna manera. Bueno, yo sí, por contar el tema de la economía circular, porque hay un aspecto que es muy fundamental sobre las energías renovables en particular, es que son energías dispersas, a diferencia de los combustibles fósiles, que puedes crear un pozo, digamos, y tienes muchísima densidad energética. Al ser dispersa hay que colectarla de forma dispersa también, es decir, que tienes que extender sobre superficies enormes muchísimos paneles o generadores eólicos. Esto es parte del cambio de paradigma, en el sentido que vamos a necesitar muchísimos más materiales para colectar todo esto. Entonces, el tema de reciclaje ya se hace más importante incluso en el origen, digamos, ¿no? La fabricación de paneles solares es el mayor consumidor de plata, o sea, es el sector que más consume plata. Solamente el hecho de cambiar la plata por el cobre, por ejemplo, es un proyecto de investigación que se considera para hacer una nueva generación de módulos que consuman menos plata, pero utilizar esa plata de nuevo, ponerla en el producto, digamos que todo eso, yo creo que en la industria hay mucha conciencia sobre ese problema. Nosotros en el Instituto de Energía Solar, por ejemplo, tenemos proyectos que se dedican a eso
y creo que hay soluciones. Todo el Life Cycle Assessment es una metodología que se aplica en todos los proyectos que tenemos y desde luego es especialmente importante ahora con la renewables. Gracias. Juan, quiero hacer la... Perdón. La técnica. Gracias. Soy José Carlos Mira. Tengo dos preguntas. La primera está más para ti, Juan. Has mencionado antes el de la demanda y decir que lo que no para ahora. Mi pregunta es ¿por qué no ahora? Al final, yo creo que hay el driver de los alquileres de precios que tenemos, ¿no? Una data por la cara. ¿Por qué no hay negocio ya en eso? ¿Cuándo aumentaría la penetración de renovables? ¿Adaptaría mejor la red? Y la segunda pregunta que tenemos para Eduardo, no sé si está andando, creo que sí, la nueva regulación de España de los certificados energéticos. ¿Hay potencial en eso aquí en España? En realidad, vuelvo a Infante, creo, de donde GXM, el CIS, de esos días, y ¿por qué no vino? Pero les voy a contestar, no vais a editar. No, porque la primera pregunta es de alguna manera controvertida. Dices, gestión de la demanda es un ámbito enorme, ¿no? Entonces, si yo me imagino mover cargas en mi casa para reducir la factura eléctrica o para maximizar cuando las renovables tengan mayor penetración, eso se puede hacer. La realidad es que cuando consumimos más energía es cuando hay menos sol, ¿no? Porque estamos trabajando en las oficinas y tal. Entonces, el ahorro para una factura de 120 euros al mes en una casa grandota que consume tal, no es tanto como para que la gente demande ese tipo de soluciones que existen. Yo estuve antes en otra empresa y o sea, ese tipo de tecnologías existen. Luego, dentro de gestión de la demanda, y es el tema controvertido, es cómo agregar miles o centenares de miles de clientes para participar en el mercado eléctrico, ¿no? Lo que se llama dar tu flexibilidad. Eso se puede hacer tecnológicamente. La realidad, y eso es lo que pido que editéis, es que el regulador del mercado eléctrico quizás, no estoy seguro, pero tiene un periodo de certificación de las unidades de producción demasiado dilatado. Y luego, sobre todo, por ejemplo, en países como en España, la figura del agregador independiente todavía no se ha reconocido y no está en marcha. Entonces, tú ahora mismo puedes tener una plataforma de agregación para participar en el mercado, pero tienes que retribuir a la comercializadora para compensarle el desvío que tiene porque ha fallado a la hora de predecir qué energía va a consumir. Entonces, resumiéndonos mucho, al día de hoy no hay un caso de negocio que funcione. Y con almacenamiento, si lo metemos, todavía se agrava porque el precio del ion litio en términos residenciales todavía es muy caro. Entonces, creo que llegará, creo que tiene todo el sentido del mundo. Hay países como Reino Unido, Alemania, donde sí que se da. De hecho, hay una compañía que se llama Piclo, británica, está haciendo cosas. O sea, hay compañías que empiezan a hacerlo, pero en España creo, a lo mejor me equivoco, que va a tardar un poquito más. Bueno, apuntar justamente, yo creo que gestión de la demanda incluso se hace a día de hoy, incluso los industriales, quiero decir, que fábricas se les pagan a día de hoy porque ponen su producción durante determinados momentos para favorecer que la demanda no suba y porque esas distribuyen que es lo que gestión de la demanda y eso no es una cosa tecnológica sino es una cosa de mercado. Ahora mismo hay una discusión en inglés, terminado en español, ¿no? En nivel europeo, que acaba de ser desde hace una semana y media aprobada por la presidencia del Consejo en España hasta el 31 de diciembre, que es el diseño del mercado eléctrico. Y una de las cosas es el diseño del mercado eléctrico, justamente la flexibilidad del sistema que van a necesitar. Y dentro de estas discusiones, como está la de ahora mismo en la mesa, ¿no? De cómo se va a diseñar este tipo de productos y cómo se va a hacer realmente que justamente los agregadores puedan participar en la batería, ¿no? Y poder, habilitar nuevos productos, ¿no? Para que se llama el mix saving, ¿no? Que de alguna manera es conseguir que la demanda sea plana, ¿no? y que sea más sostenible. Entonces, hay cosas que se hacen a día de hoy, son cosas que se harán. Creo que hagamos de nuevo la regulación y la importancia de promover los incentivos de mercados, porque ya no son los niveles tecnológicos. Sí, es la regulación, las comercializadoras, o sea, ya en el 2021 creo que eso fue, hubo el Winter Package fue previo, pero en el 2021 era de obligado transposición a los Estados miembros la figura del agregador independiente. Estamos a 23 y no hay nada. Entonces, hay lobbies y tal que de alguna manera
puedes ralentizar ciertas cosas, acelerar otras. Y sí, esto. Pues cerramos con Juan. De todas formas, luego vamos a tener tiempo de conocer bajo el pinganillo de poder tomar nuestro vino y jamón sostenible, hemos dicho. Además, hacemos irman, por supuesto, sostenible. Juan, cerramos contigo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Pregunta muy rápida. Hay detractores del cambio climático, ¿no? Y además lo fundamental. Parece que además se escucha un poco, pues mira, es que hace calor y mañana hace frío y en milenios más calurosos, pero aquí no pasa nada, ¿no? Let it go, go with flow. ¿Cuál sería el mito que más os ha chocado en el cine rápidamente? Y si queréis desmentirlo rápidamente también, pues... Bueno, quizá se puede escuchar que 2 grados, que suba la temperatura 2 grados no es mucho, porque tenemos una sensación de que 2 grados, pues bueno, un poco nos cambia siempre. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la última glaciación teníamos solamente 5 o 6 grados menos que ahora. Entonces, 2 grados realmente es una barbaridad. Eso sería... Yo creo que el mito, que a día de hoy está desmentido, ¿no? Porque gracias a que tenemos científicos, ¿no? Y gente pues inteligente, que más que nosotros, ¿no? Que hace cosas, pues al fin y al cabo hay datos, ¿no? Y ya hay maneras de medir las cosas. Entonces, a día de hoy yo creo que pues la NASA tiene estudios buenísimos, el IPCC, ¿no? Tiene proyecciones, ¿no? De sobre lo que va a ocurrir en diferentes escenarios, la Agencia Internacional de la Energía, ¿no? Mucha gente muy inteligente que se encarga de esto, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo, bueno, no lo podemos creer, ¿no? Pero yo creo que la información está ahí y se puede leer. Y a día de hoy llevar a la contraria, tiene que estar muy informado, yo creo, para poder desmentir todo esto. Entonces, creo que para mí el mito que nos escribe es este. Es un mito. Yo creo que es lo que hemos dicho antes, que no estamos haciendo. Nosotros no lo creemos. Nosotros, de hecho, en el CIP empezamos y levantábamos 2 millones de euros, levantábamos 10 y ahora estamos haciendo este año 150 y son de ciudadanos. Entonces, está complicado que cambiar el modelo de vida en 25 años, un cambio histórico, pero claro que estamos haciendo, por supuesto. Bueno, no quiero desmitificar ningún mito, el mito está ahí, pero sí que hay 2 conceptos que creo que sería bueno que todos tuviéramos. Uno, ese ansia por la solución ya. Creo que esto ha venido para quedarse y va a tardar décadas hasta que tengamos un mundo diferente. Y el otro es también el querer segmentar y etiquetar todo. Estamos de nuevo ante un reto multivariable y a lo mejor por eso los mitos se alimentan, ¿no? Porque dicen, no hay solución, todos intentan simplificar en exceso y este es un problema de gran envergadura, muy complejo y creo que todos tenemos que quitarnos de la cabeza, uno, que vamos a ver una solución mañana y que vamos a ver una. Tenemos muchas soluciones durante muchas etapas. Muchas gracias. Además, con esto se me acordar, yo desmitifico lo de las bajas. Esto ya no está dentro. Quiero agradecer muchísimo de nuevo a Alejandro, Alberto, Eduardo, Juan, vuestro tiempo esta tarde. Vamos ahora a quedarnos a tomar algo, ¿vale? Y ahora seguir conversando. Millones de gracias.